Piali, nena, toca Lilica el Tonac. Hoy, 13 de julio, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la tercera casilla de la sexta trecena, el tonali J. Tochtli, 3, conejo. Un tonali del rumbo del Huiztlampa, el de las espinas, el color es el amarillo, es el rumbo del sur, el favorito de Huitzilopochtli. Esta trecena, recuerden que se llama Miquistli, y tenemos como regentes a Tonatiuh, nuestro sol, y a Tezistecatl, el señor de Caracol, que lo conocemos en su advocación femenina como Mestli, la luna. Estos dos astros están aquí presentes. Y bueno, en el numeral 3 tenemos a la señora Chalchutlicue, la de la falda preciosa, esa agua maravillosa que corre sobre la tierra, por dentro de la tierra, que se descarga en de las montañas, haciéndose un velo tan bonito para la montaña, las cascadas. Esa señora Chalchutlicue viene acompañada de un ave que también es un símbolo de lo solar, es el tloctli, el gavilán, ese que tiene también donde pone el ojo, pone la garra y vuela rapidísimo este gavilán. Bueno, ¿a quién tenemos en el signo Tochtli? Tenemos a Meyahual, la señora rodeada del maguey. Recuerden que ella era una estrella que el viento trajo aquí al Tlalticpac. Se fundieron en un árbol cuya rama era florida, el lado femenino, y la otra, bueno, pues sin flores. Y recuerden que su abuela, la Tzitzimimit, no podía permitir que la estrella estuviera aquí en la tierra, así que manda a las otras Tzitzimimej, que son seres descarnados, bueno, no descarnados, son seres que están enjutados, se le ven los huesos y son muy viejos y entonces se ven así como los ojos saltones, y la abuela Tzitzimit tiene ojos por todos lados. La manda, ellos cuidan a que las estrellas no bajen al Tlalticpac, a la tierra, y esta Tzitzimit destrozan la rama florida. Esta rama es encontrada por Hecatquetzalcóatl cuando regresa de andar sembrando los campos, trayendo las nubes cargadas de agua, y bueno, pues recoge los fragmentos, los pone en la tierra, y cuando llora, dicen que la parte más grande que había colocado al centro empieza a latir. Es el corazón de esta hermosa estrella que se había convertido en un árbol, y entonces Hecat le concede una vida vegetal. La tierra la abraza y ella brota, pero ahora es una gran planta de maguey. Por eso, cuando nosotros consumimos esta planta, estamos disfrutando de la savia de la diosa. Y ella también vino con un propósito de alegrar a los más iguales, o sea, a nosotros. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues sabemos que el pulque es un licor de esta hermosa Meyahual que nos permite conectar con lo divino, ponernos contentos. Por eso el maestro Alfredo López Austin decía que si ella, Meyahual, es la madre de los 400 conejos y pone felices a todos esos conejitos con ese pulque maravilloso, pues hay muchas formas de ser borracho. Nuestra luna, que hoy la tenemos como corregente en esa trecena, la vamos viendo en diferentes fases. Y el conejito, uno de los hijos tantos de Meyahual, es quien es el tlachiquero. Agarra ese pulque, lo lleva a la luna, lo va guardando, y entonces, bueno, es aguamiel, porque recuerden que cuando lo extraen del maguey, ese líquido es el aguamiel, y ya después Pactecat, el señor de la medicina, dualidad de Meyahual, ha enseñado a los conejitos y a nosotros cómo poner algunas hierbitas para ir, que ese aguamiel se vaya transformando en un pulque sabroso. Cuando vemos la luna llena es que está repleta de pulque. El señor de la noche es Mictlantecuhtli, el señor del Mictlán, así que, bueno, ¿qué te parece si te echas un pulquecito y luego te vas a ensoñar con la señora Meyahual, conectas con lo divino? Lo que tú andes buscando ahí en ese espacio onírico lo vas a encontrar. Y si no tienes un mezcal, bueno, pues te puedes echar alguna. Hoy conocí una mujer, bueno, en este fin de semana conocí una mujer maravillosa, Adriana, que ella hace unas infusiones, y tiene una que ella dice es la infusión para ponerse en armonía.
y yo pensé para que se calme, ¿no? Todas las emociones. Dice que es la infusión para la emoción. Y también quiero agradecer a todos los que conocí. Y bueno, pues les tengo aquí algo relacionado con este tonali. Dice Jay, el número 3, pulsa en el aire, sangre y fluidez en un mismo trazo. Es el equilibrio que las tenamastli sostienen. 3 piedras de un fogón donde el fuego interno de Chantico arde, el viaje espiritual que purifica, que canta, el autoconocimiento. Les explicaba que el número 3 está relacionado con Chalchutlicue, pero también, como pudieron ver en esta primera parte de la lectura, también está relacionada con el fuego, porque el 3 son las 3 piedras del fogón y la señora Chantico pues alude al fuego interior y bueno, pues por eso es que hoy recordamos también no solamente a la señora Chalchutlicue, sino también a Chantico en la posición 3. Bien, sigamos. Es Chalchutlicue, con su falda preciosa, la que rige las aguas que nos habitan, que fluye en cada vaso, en cada pensamiento. Hoy la tenemos como acompañante en el numeral 3. La tuvimos en la trecena pasada, ¿se acuerdan? Bueno, tanto Chalchutlicue como Chantico, a las que hemos aludido en este numeral, son la creatividad desatada, la alegría que convierte la vida en un juego perpetuo. ¿Cómo disfrutamos en familia cuando hace mucho frío ponernos alrededor de un fuego, cierto? O cuando llegas a la casa de alguien y te invita a un platillo delicioso, ¿dónde lo cocinó? Pues ahí, en el fogón. ¿Y qué le puso? Seguramente tiene uno de los ingredientes más importantes, que es el agua. Bueno, pues Tloctli el gavilán se presenta y es un ave que puede cortar el aire porque es muy certera a la hora que se mueve. Tloctli nos habla de la iluminación y de la capacidad que tenemos para conectar con este elemento solar que está en la regencia, que es Tonatio. Recuerda que él es el que va tonando y tú tienes que llenarte de esa energía vital para que tu obra, la que haces aquí en el Tlalticpac, pues sea grandiosa. Bueno, Meyahual, la señora del maguey que acompaña a Tloctli, es la madre de los 400 conejos. Ella no solamente nos da ese licor maravilloso que es el aguamiel, sino que también las pencas nos alimentan. Con sus fibras se construyen materiales. Y en el tiempo de los mexicas, ellos con las pencas del maguey dicen que las pencas arrullaban a sus pequeños, a sus bebecitos. Entonces imagínate si no, la planta es una diosa verdaderamente maravillosa. Bien, esta noche estamos invitados a ir allá, a donde crujen las lajas de obsidiana, con Mictlantecuhtli y Mictacaciguat a beber un poco de pulque. Hay que ir y mirarnos en esos ojos estelares que tiene Mictlantecuhtli en el cabello. Él es la vida ultraterrestre, el espacio de silencio, soledad y descanso, donde no hay más que pues un momento de quietud, ¿verdad? Y ahí, en ese lugar, recuerda que brota el aroma de las flores. Así que bueno, pues hoy estás invitado a ser un conejo alegre, festivo, que sabe fluir, porque el que no fluye le pasa lo que al agua. El agua, la señora Chalchutlicue, si ella no fluye y se estanca, pues huele mal. Bueno, pues así nosotros. No te estanques, siempre tienes que ser creativo, estar activo. Miren que conocí a un señor maravilloso, el señor Vicente, y él tiene 80 años, pero es súper activo. Y me encantó que esta pareja de Vicente y Adriana, ellos, ¿qué creen? Ellos son vegetarianos y cuidan mucho su alimentación, comen muchas semillas, les gusta comer tanto frutas como verduras de la temporada, están conectados con una vida de tranquilidad, de amor, de serenidad. Y bueno, pues muchas gracias por todo lo que
me brindaron y todo lo que aprendí con ustedes. Y el conjuro para este tonali es el siguiente. Hoy yo mismo soy Jay Tochtli, el conejo de la luna, de la tierra el tlachiquero. Con la energía de la señora del numeral 3 Chalchutlicue, yo voy hasta el Mictlán, hasta ese reino en donde encontraré las respuestas que ando buscando. Esta noche no he de preparar el terreno, solo he de embriagarme. ¿De qué? De poesía, de canto, de amor. Porque hoy yo mismo soy Jay Tochtli, la fluidez, la abundancia y la prosperidad. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Bueno, pues hay que ir a echarse un pulquito y si no, lo que se deriva de este maguey, que puede ser un mezcal, un tequila o un destilado de pulque. Por cierto, un abrazo muy fuerte y muchos saludos a mis amigos de la destilería Meyot, que ellos trabajan con el maguey y hacen un destilado de pulque maravilloso. Nos vemos pronto. Timotasque Mostla.